Hay lugares en la Tierra que no son solo puntos en un mapa. Son umbrales, desafíos, cicatrices geográficas donde la naturaleza muestra su poder más crudo. Durante siglos, uno de estos umbrales ha sido temido por todos los que lo han intentado cruzar. Un lugar donde la arrogancia humana se disuelve en el rugido del océano y la supervivencia se convierte en una simple plegaria. No es una puerta de piedra, ni un muro helado, es, irónicamente, el océano abierto. Sin embargo, este océano no da la bienvenida. No, este océano juzga. Cada barco que ha soñado con la Antártida, cada expedición científica y cada alma aventurera, ha tenido que pasar primero por este rito de iniciación. Más de 800 barcos han fallado en esta prueba. Más de 10.000 marineros, se cree, encontraron su tumba final en sus aguas turbulentas. Esto es el pasaje de Drake, uno de los rincones más salvajes, despiadados y mortales de nuestro planeta. Y si te atreves a navegar con nosotros a través de este relato, si te fascinan los misterios que el mar esconde y las historias de resistencia humana, te invitamos a unirte a nuestra tripulación. Suscríbete ahora para no perderte ni una sola de estas odiseas de exploración y supervivencia que solo aquí encontrarás. 1. El umbral del continente blanco. El pasaje de Drake es mucho más que un cuerpo de agua. Es una fosa de casi 1000 kilómetros de extensión que se abre como una herida entre la punta sur de Sudamérica y la península antártica. Al norte, el legendario Cabo de Hornos, el Finisterrae de Chile. Al sur, las lejanas islas Shetland del Sur, la antesala al gélido continente. Este es el punto más estrecho que existe entre la masa de tierra antártica y cualquier otro continente. Es el punto donde el océano Atlántico y el Pacífico se encuentran y luchan, fusionando sus corrientes en un ballet caótico y letal. Y es también el único lugar en la Tierra donde las aguas de todos los grandes océanos del planeta pueden fluir sin barreras, completando una vuelta al mundo sin interrupciones. Imagina la inmensidad de esta conexión. Es como el corazón de un sistema circulatorio global. Pero antes de que fuera esta autopista acuática, la Tierra tenía una configuración muy distinta. Hace millones de años, la Antártida y Sudamérica estaban unidas. Era una sola masa continental, un puente de tierra sobre el que la vida podía cruzar. Pero las inmensas fuerzas de la tectónica de placas, en su eterno y lento baile, separaron a los continentes. Despacio, milímetro a milímetro, el pasaje se fue abriendo. Esta separación, esta nueva y profunda brecha, fue el catalizador de un evento de proporciones catastróficas. Cuando el canal se abrió lo suficiente, una nueva corriente oceánica nació, la corriente circumpolar antártica. Es la única corriente en el planeta que fluye sin interrupción alrededor de la Tierra, moviendo un volumen de agua y energía inimaginable. Fue esta corriente la que selló el destino de la Antártida, aislándola de las aguas más cálidas del norte. Con este aislamiento, la Antártida se enfrió, las vastas capas de hielo comenzaron a formarse y el clima global se transformó para siempre. Pero la misma corriente que esculpió el clima de nuestro planeta es la que hoy fluye, imparable, a través del pasaje de Drake. Con nada que la frene, se acelera, construye una potencia y una imprevisibilidad que no se encuentran en ningún otro lugar. Es la misma fuerza que, hoy en día, sigue cobrándose su peaje a cualquier embarcación que se atreva a cruzar. 2. Navegando a ciegas por la historia. El primer europeo en sentir el aliento de esta bestia oceánica no fue quien le dio nombre. Fue el español Francisco de Oces, en 1525, quien navegaba al sur del estrecho de Magallanes cuando una tormenta monstruosa desvió su nave, empujándola hacia el sur, a un lugar que los mapas no contemplaban. Su tripulación vio con asombro un vasto mar abierto, una revelación que sugería que Sudamérica no estaba unida a ninguna tierra austral. A raíz de este encuentro fortuito, muchos mapas españoles se refirieron a esta zona como el Mar de Oces. Un nombre que, por desgracia, se perdería en la historia. Más de 50 años después, en 1578, el audaz corsario inglés Sir Francis Drake, junto a sus 3 barcos, el Marigold, el Elizabeth y su buque insignia, el Golden Hind, entró al Pacífico a través del estrecho de Magallanes. Pero la fortuna les fue esquiva. Una tormenta furiosa, una furia del sur, los arrastró. El Marigold desapareció para siempre en el caos de las olas. El Elizabeth se rindió y regresó a casa. Solo el Golden Hind, la nave de Drake, sobrevivió a la embestida, emergiendo en un océano completamente desconocido para ellos. Este desvío no buscado fue una revelación, un golpe maestro de la suerte. Probó, de una vez por todas, que existía un mar abierto al sur de América. Y aunque Drake jamás navegó intencionalmente el pasaje que hoy lleva su nombre, su descubrimiento fue un punto de inflexión estratégico, un secreto que los ingleses guardaron celosamente. Pero, ¿sabes?
A pesar de toda la historia y la tecnología que han pasado, el pasaje de Drake tiene un poder tan inmenso que sigue creando sus propios fantasmas. Si quieres sumergirte en más historias como esta, donde la línea entre la realidad y la leyenda se borra en las profundidades, asegúrate de darle like a este vídeo y de compartirlo. Así ayudas a que estas historias no se pierdan en el tiempo, como tantos barcos en estas aguas. No fue hasta 1616 que la travesía fue completada a propósito. Fue el explorador holandés Willem Schouten quien se atrevió a rodear el Cabo de Hornos y a navegar con éxito todo el pasaje de Drake. Su increíble viaje abrió una nueva y vital ruta para las potencias europeas, una que no dependía del Estrecho de Magallanes, estrecho, traicionero y tan impredecible. Fue el primer paso hacia una nueva era de exploración. 3. La tormenta perfecta del océano. ¿Por qué es este lugar tan peligroso? No es una sola cosa, es una sinfonía de peligros que se unen para crear la tormenta perfecta. Primero, el viento. Imagina el viento sin ninguna barrera terrestre. Viaja libre alrededor del globo, ganando una velocidad y una fuerza aterradoras. Ráfagas de más de 110 km por hora son la norma, no la excepción. Este viento no solo empuja las velas, sino que golpea el casco como un martillo de hierro, volviendo cualquier intento de navegación en una lucha por no ser destrozado. Segundo, las olas. Toda esa energía eólica se transfiere al agua. Combina el viento con las poderosas corrientes circumpolares y las olas se convierten en montañas líquidas. Pueden alcanzar los 9 metros de altura, y se han registrado monstruos de hasta 20 metros, capaces de tragar un barco entero como si fuera un juguete. No se trata solo de la altura, sino de la forma en que rompen, como puños de acero que golpean sin piedad. Tercero, las corrientes. La corriente circumpolar antártica, además de ser rápida, se acelera de forma salvaje al pasar por esta brecha estrecha. Esto crea remolinos y torbellinos que pueden desviar incluso al barco más grande de su curso. Es como si el océano mismo estuviera tratando de atrapar y devorar a quienes osan entrar. Cuarto, el hielo. En este caos, los icebergs se desprenden de la Antártida y viajan hacia el norte, como fantasmas flotantes. Algunos son más grandes que ciudades enteras. En la niebla y la tormenta, la navegación se vuelve una ruleta rusa. Un solo impacto puede ser el final. Y aquí está la terrible verdad, estos 4 peligros no aparecen de forma aislada. Generalmente, se presentan juntos. La tormenta perfecta siempre está al acecho. 4 crónicas de supervivencia y desastre. Mucho antes de las previsiones satelitales o el radar, los marineros se aventuraban en estas aguas por pura valentía y necesidad. Algunos lo lograron. La mayoría no. El destino del HMS Guayer. En 1741, el navío británico HMS Guayer intentó rodear el Cabo de Hornos. Era parte de una expedición más grande, pero las aguas del Drake no conocen alianzas. Separado de su escuadrón por una tormenta brutal, el barco fue azotado sin descanso. Los vientos lo empujaron, las olas lo golpearon, hasta que finalmente fue arrojado contra la escarpada costa del sur de Chile. El impacto fue devastador. Varados en una tierra implacable, el orden se desmoronó. Lo que siguió no fue solo una lucha por la supervivencia, sino un motín abierto. La tripulación, rota por la desesperación y la falta de liderazgo, se dividió. De los 120 hombres que partieron de Inglaterra, solo 10 regresarían a casa para contar el relato de caos y traición. El desastre del Guayer sigue siendo uno de los episodios más trágicos y caóticos ligados al pasaje. El fantasma de San Telmo. Una de las tragedias más escalofriantes es la del navío español San Telmo, que se desvaneció en 1819. Había zarpado de Buenos Aires con destino a Montevideo. Pero a medida que avanzaba hacia el sur, se topó con un sistema de tormentas masivo en el corazón del pasaje. El San Telmo fue visto por última vez el 2 de septiembre, cerca de las islas Shetland del Sur, justo al borde de la Antártida. Y después de eso, nada. De sus 644 tripulantes, no se encontró ni un solo rastro. Se presume que todos perecieron en las gélidas aguas del sur, convirtiéndose en una leyenda fantasma para las generaciones de marineros venideras. El cautiverio del Bélgica. Pero no todas las historias terminan en el fondo del mar. En 1897, el Bélgica, un buque de investigación belga, se aventuró en el pasaje. Su tripulación, que incluía a un joven Roald Amundsen, el futuro conquistador del Polo Sur, y al médico estadounidense Frederick Cook, consiguió cruzar. Pero su calvario no había hecho más que empezar. Se adentraron demasiado, y el barco quedó atrapado en el implacable hielo marino. Imposible de moverse, imposible de escapar.
El sol desapareció durante meses, sumergiéndolos en una noche polar eterna. Los hombres cayeron en la depresión, la locura, el escorbuto y la congelación. El Dr. Cook improvisó, obligándolos a comer carne cruda de pingüino y foca, un sacrificio que casi con seguridad salvó sus vidas. Cuando la luz regresó, su única esperanza era cavar para salir. Con sierras, picos y dinamita, pasaron semanas abriéndose camino a través de más de 1,5 kilómetros de hielo sólido. En 1899, el Bélgica se liberó. Maltrecho pero victorioso, hizo el viaje de regreso a través del Drake. Una historia de resiliencia inquebrantable. La Odisea de Shackleton. Pero ninguna historia de supervivencia se compara con la del Sir Ernest Shackleton y su expedición imperial transantártica. Su objetivo, en 1914, era audaz: cruzar a pie la Antártida. Su barco, el Endurance, quedó atrapado en el hielo del mar de Weddell. Durante meses, el barco fue aplastado lentamente por el hielo hasta que finalmente se hundió. La tripulación quedó varada en uno de los entornos más hostiles del planeta. Sobrevivieron meses en el hielo, comiendo pingüinos y focas, hasta que finalmente alcanzaron la desolada isla Elefante. Pero todavía estaban a miles de kilómetros del rescate. Fue entonces cuando Shackleton y 5 de sus hombres se embarcaron en una de las hazañas más extraordinarias de la historia marítima. En un pequeño bote salvavidas, el James Caird, se lanzaron a cruzar el temido pasaje de Drake. Enfrentaron olas gigantes, temperaturas bajo cero y vientos que amenazaban con destrozarlos. Después de 16 días de infierno, lograron llegar a la isla Georgia del Sur. Desde allí, Shackleton organizó el rescate del resto de su tripulación. Asombrosamente, ni un solo hombre se perdió durante los más de 500 días que pasaron en el hielo. La hazaña de Shackleton y la travesía del Drake se han convertido en la prueba definitiva de que la determinación y la voluntad humana pueden vencer a la naturaleza, incluso cuando se navega sin tecnología moderna, solo con una brújula y la pura fuerza de la voluntad. 5. El riesgo en la era moderna. Incluso hoy, con tecnología de punta, el Drake sigue siendo una fuerza impredecible. En 2022, el crucero Viking Polaris, con su casco reforzado para el hielo, fue golpeado por una ola de 16 metros, una ola rogueo solitaria que apareció sin aviso. La ola destrozó ventanas, hirió a pasajeros y, trágicamente, se cobró la vida de una mujer. Esto demuestra que no importa qué tan avanzados estemos, en el pasaje de Drake, el océano siempre tiene la última palabra. 6. Un gigante científico y turístico. A pesar de los riesgos, este lugar es uno de los más importantes del planeta. Los científicos lo estudian porque es la puerta de entrada al océano austral. Aquí es donde el agua fría y rica en oxígeno de la Antártida se mezcla con las aguas más cálidas del norte. Este encuentro impulsa una gigantesca cinta transportadora oceánica que regula el clima global. Sin ella, el planeta se calentaría de manera irregular y los ecosistemas colapsarían. Además, el área es increíblemente rica en vida, especialmente en krill, el pilar de la cadena alimenticia antártica. Cada año, miles de turistas, ansiosos por pisar el continente más remoto, se aventuran en un viaje de 2 días a través de estas aguas, saliendo de Ushuaia, Argentina. Si el tiempo es calmado, lo llaman el lago de Drake. Pero cuando las olas se levantan, lo cual es lo habitual, lo llaman la sacudida de Drake. Los mareos son comunes, pero la recompensa, poner el pie en la Antártida, bien vale el riesgo. Para las compañías navieras, un cruce por el Drake no es una simple travesía. Es una decisión calculada. Los capitanes monitorean constantemente los datos satelitales, analizando el viento, las olas y el movimiento del hielo. A menudo, retrasan las salidas o cambian de rumbo para esquivar lo peor de la tormenta. Es un respeto que se ha ganado a sangre, sudor y naufragios. El pasaje de Drake no es solo una franja de mar. Es un desafío viviente. Es la prueba de la fuerza de la naturaleza y una lección de humildad para el ser humano. Cada cruce exitoso es una victoria ganada con esfuerzo. Conecta continentes, alimenta el clima de la Tierra y ha dado forma a la historia de la exploración como ningún otro lugar. Hoy, sigue probando a cualquiera que se atreva a cruzarlo. Ya seas un turista, un científico o un explorador, una regla se mantiene inalterable: nadie conquista al Drake. En el mejor de los casos, simplemente lo atraviesas. Y si has llegado hasta aquí, es porque este tipo de historias te llaman. Historias de barcos perdidos, de supervivencia contra pronóstico, de la cara más cruda e implacable de la naturaleza. Este es el lugar para ti. Aquí nos sumergimos en naufragios, desastres de montañismo y tragedias al aire libre que la mayoría de la gente nunca conocerá.
No hay relleno. Solo historias profundamente investigadas que respetan a las personas y los lugares detrás de ellas. Si te quedaste con ganas de más, suscríbete, dale like y prepárate, porque la próxima historia podría ser incluso más extraña que la del pasaje de Drake.